En esta nueva situación de cargas puntuales y de campos eléctricos en el espacio que rodea a la misma o en su entorno, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a suponer que tenemos una carga puntual Q1, 6 microcoulombios y es de signo negativa. Después tenemos un punto en el espacio y después tenemos una carga positiva Q2 de 8 microcoulombios. Ya sabemos que el prefijo micro es por 10 a la menos 6, si fuera el prefijo fuera nano sería por 10 a la menos 9, si fuera pico por 10 a la menos 12. ¿Qué sucede? Que primero trazo entre el centro de la carga y el punto las líneas auxiliares, las líneas de referencia, y siempre que trabajamos con magnitudes vectoriales vamos a trazar el diagrama vectorial. Primero, Q1 tiene un signo negativo, o sea que la línea, y si considero una sola, la línea en esta dirección proviene conceptualmente hablando del infinito y entra dicha carga. Por lo cual, cuando hago este análisis imaginario, el vector queda trazado desde el punto en el espacio que se le llamó P, se le asignó esa letra, y este es el campo eléctrico 1 entrante a dicha carga. No es necesario que llegue a dicha carga, pero sí es necesario que como punto de aplicación sea en P. Después tenemos Q2 que es positiva. Si Q2 es positiva, va a generar campos eléctricos radial hacia afuera o saliente. Entonces tomo esta dirección vertical que une el centro de la carga con el punto, lo sigo a la línea imaginariamente y trazo el vector campo eléctrico 2. Y como se observa son coplanares porque están en el mismo plano, coplanares. En el ejercicio anterior eran colineales porque estaban en igual línea y en este caso quedaron coplanares porque están en igual plano. Ahora bien, si tenemos dos cargas puntuales superpuestos en P, se van a tener dos vectores campo eléctrico. Lo que vamos a hacer ahora es efectuar la suma vectorial, porque el campo eléctrico neto, que es lo que se solicita se determine el vector campo eléctrico neto en P. Entonces el vector campo eléctrico es la suma del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. La suma como vectores, obviamente, porque magnitudes vectoriales son. No puedo nunca sustituir los módulos y sumarlos, debo operar vectorialmente. ¿Qué sucede cuando dos vectores quedan perpendiculares entre sí, como en este caso, que tenemos un ángulo de 90 grados acá? Lo que hacemos es construir un paralelogramo. Un paralelogramo es una figura geométrica que, como lo establece el término, paralelos son los lados opuestos. O sea que tomo esta dirección y trazo una paralela a esta dirección acá. Y después tomamos esta dirección vertical y trazamos una paralela a esta vertical. Y se van a intersectar en un punto las líneas auxiliares. Y el vector campo eléctrico neto o el vector suma de los campos eléctricos superpuestos en P tiene la dirección diagonal del paralelogramo y un sentido oblicuo y hacia arriba o inclinado y hacia arriba, un cierto ángulo con respecto a la horizontal.
Entonces después, para efectuar la suma de estos dos vectores, lo que hacemos es el vector campo eléctrico 2, que está de color rojo, podemos trasladarlo para este otro lado y nos queda campo eléctrico 2. ¿Cuál es la ventaja de de reorganizar así? Es que si ahora observamos acá, tenemos un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo es válido seno, coseno, tangente y teorema de Pitágoras. Sucede que nosotros queremos determinar el módulo del campo eléctrico neto, y acá tenemos el módulo de un cateto y el módulo de otro cateto correspondientes a los campos eléctricos 1 y 2. Entonces, viéndolo desde el punto de vista geométrico, se tiene un cateto, otro cateto y se pretende determinar la hipotenusa. Sabemos nosotros que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso físicamente es el campo neto, el cuadrado lo pasamos con la inversa como una raíz y nos queda campo eléctrico 1 al cuadrado más campo eléctrico 2 al cuadrado con sus correspondientes módulos. Entonces sucede que posteriormente venimos y planteamos la ecuación para el campo eléctrico 1, que es constante por Q1 sobre R cuadrado. Después sustituimos los valores. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombio cuadrado por el valor de Q1. Q1 es negativa, pero ese negativo nos orientó el vector hacia la izquierda, ya cumplió la función. Hipotéticamente hablando, si fuera positiva esta carga, sería saliente y el vector quedaría hacia la derecha, pero como es negativo, quedó hacia la izquierda, o sea que el signo negativo ya cumplió la función, ya se lo usó para orientar el vector, entonces no se coloca en la ecuación ningún signo negativo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es el valor absoluto del vector que corresponde a dicho módulo o valor. Por lo tanto, acá se coloca 6 por 10 a la menos 6 coulombios sobre la distancia, pongámosle que sea 30 centímetros, equivalente a metro, da 0,30 metros al cuadrado. De esta ecuación se va a obtener el módulo del campo eléctrico 1, estas son las barritas de valor absoluto, y acá se va a obtener un número 1, que correspondiente al campo 1, expresado en newton por coulomb. Cuando pasamos a calcular el vector campo eléctrico 2 en módulo, planteamos obviamente la misma ecuación que permite determinar el campo eléctrico en un punto del espacio correspondiente o generado por dicha carga puntual. Entonces sustituimos la constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado, por Q2, que es positiva, 8 por 10 a la menos 6 coulombios sobre esta distancia que le ponemos 15 centímetros y nos queda un equivalente a 0,15 metros al cuadrado. De acá vamos a obtener otro número que vamos a llamarle el número 2, correspondiente al módulo del campo eléctrico 2, expresado en newton por coulomb. Entonces ahora tenemos el valor de un cateto y de otro cateto y vamos a determinar el valor de la hipotenusa, que físicamente habla para nosotros, físicamente es el módulo del campo eléctrico neto. Entonces lo que hacemos es sustituimos, en lugar de campo eléctrico 1, ponemos el número correspondiente que nos dio de los cálculos, entonces ponemos el número 1, que va a estar elevado al cuadrado, más el número 2, que es correspondiente a el otro módulo, al cuadrado, y después tomo la calculadora y puedo proceder de la siguiente forma. Pongo este número al cuadrado
más este otro al cuadrado igual, y después raíz cuadrada igual, y ahí no tengo que usar paréntesis. De esa forma se va a obtener ya el módulo final del campo eléctrico neto expresado en Newton por coulombios. Voy a reiterar acá, hipotéticamente hablando, si es 3 Newton y 4 Newton por coulombios y 4 Newton por coulombio, quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual, después en la calculadora pongo raíz igual, y ya es la forma más práctica, para no usar paréntesis en la calculadora, de obtener el número correspondiente. Entonces establecemos nosotros que el módulo del campo eléctrico neto es este valor, y el vector campo eléctrico neto es oblicuo y hacia arriba, o inclinado hacia arriba, un cierto ángulo con respecto a la horizontal, que en posteriores ejercicios se determina ese ángulo. Entonces, en la situación 1 vimos cómo se determinaba un vector campo eléctrico. En la situación 2 eran colineales con igual sentido hacia la derecha, y en la situación 3 son coplanares, lo cual debo construir un paralelogramo, debo trazar la diagonal que nos da la dirección del campo neto, y debo aplicar teorema de Pitágoras para poder determinar el módulo del campo eléctrico neto, por lo comentado anteriormente, que coincide con el valor de la hipotenusa del triángulo rectángulo.